Pues muchas gracias, Francesca, muchas gracias, Agnes, por esas palabras, que siempre se agradece el reconocimiento, y muchas gracias a todas las personas de la organización que han hecho que sea posible que estemos aquí hoy. Yo no quiero extenderme demasiado porque, bueno, soy ya el último, los últimos tenemos la misión de evitar que el resto del público se duerma, ¿no? Y entonces tenemos que estar despertando un poco. Y voy a intentar hablar un poco de la dimensión de la acogida, una dimensión un poco más concreta, y de lo que pasa en Andalucía. Permitidme que me detenga un poco en el título porque cuando hablamos de desafíos y retos de las personas refugiadas, yo quiero aclarar primero que los desafíos y retos no requieren unos poderes sobrehumanos ni nada de esto, sino que son desafíos y retos que se pueden conseguir y que lo podemos conseguir todas las personas que estamos trabajando y toda la sociedad de acogida. Y en segundo lugar, cuando hablamos de personas refugiadas, también quiero decir que esos retos corresponden a las personas refugiadas y a la sociedad de acogida, porque en la medida en que nosotros ayudemos a afrontar esos retos, es decir, lo que una parte haga positivo va a ayudar a los demás a vivir mejor y viceversa. Es decir, es una respuesta recíproca, porque esas personas refugiadas no son una entidad abstracta, sino que son los niños que van a los colegios, son las personas que buscan trabajo, las personas que andan por la calle. Es decir, que bueno, que van a formar parte activa de nuestra vida y de nuestras interacciones. Dicho esto, bueno, ¿por qué Andalucía? ¿Por qué creemos que tiene mucha importancia Andalucía? Pues primero porque es una ruta muy importante, es la ruta mediterránea oeste. Hay una ruta por Turquía, otra ruta por Italia y otra por Andalucía. Hemos tenido pues casi la mitad, o sea, creo que un poco más de la mitad de las llegadas de las personas de solicitantes de asilo de 2016. Y a 1 de marzo ya había más de 1000 llegadas por la ruta de Andalucía, con lo cual le da bastante importancia. Por supuesto, también quiero hacer énfasis en una cosa que ha dicho antes Francesca, que 16.000 personas no son nada, son un desafío, un reto bastante asumible. No sé si a las personas que están fuera de los programas de acogida o del trabajo con refugiados, ¿qué os parece? Pero como anécdota, me gustaría contar que cuando ese desafortunado comentario de los medios de las 18.000 personas que vamos a integrar, digo desafortunado porque todavía no se ha hecho, pues cuando hablaba con compañeros de CEAR, de Cruz Roja, nos parecía una cosa, bueno, asumible y perfectamente que podíamos llevar a cabo con los recursos que teníamos. Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, aquí digo de Andalucía como comunidad con mayor número de plazas de acogida, tenemos pues unas 800, 900 plazas de acogida de las 6.500 que hay en toda España para personas que solicitan protección internacional. Tenemos un sistema nacional de acogida formado por nuestro ministerio y nuestros centros de acogida, que son 4, más todos los pisos y centros que tienen las entidades sociales como son Cruz Roja, CEAR, ACCEN, CEPAIN y muchas otras que se están uniendo a este sistema nacional de acogida. Y bueno, también la importancia de Andalucía como sitio de paso, como ya hemos comentado en algunos compañeros, como destino intermedio. 15.000 personas para nosotros son muchas porque ya triplica lo que tuvimos en 2014. Y bueno, hablando de cifras de años anteriores, hemos tenido años con 2.000, 3.000 solicitudes, 15.000 ya son muchas, pero nada que ver con lo que tiene Alemania, con lo que tiene Suecia o lo que tiene Italia o Reino Unido. Es decir, que es una cifra totalmente asumible, hablamos de cifras pequeñas y de un sistema nacional de acogida, yo diría que cómodo para las entidades que trabajamos en él. Ahora, si queréis, bueno, en el debate vos podéis comentar cuál es vuestra percepción sobre todo esto que estoy diciendo, pero ya te digo cuál es la nuestra desde el ámbito profesional. Creo que es importante que conozcáis este sistema de acogida porque también entiendo que no se difunde, no es una cosa que se conozca la gente que no se dedica a esto, pero a mí y a mis compañeros sí nos gusta salir mucho y contarlo, porque bueno, es un trabajo que hacemos y tenemos que decir que estamos haciendo. Tenemos un sistema de acogida dividido en, y voy un poco a conectar con la historia que ha contado Ahmed sobre su acogida, dividido en varias fases de acogida. Una primera, en la que bueno, está la mayoría de las personas que están recién llegadas a España. Una segunda fase de integración, que es en la que está ahora Ahmed, que es una fase ya de más autonomía, y una tercera fase que es la fase de independencia, que bueno, tendría unas colaboraciones puntuales por parte de nuestras entidades, pero que ya sería para personas que están en fase de integración muy activa o muy finalizada. Y ahora sí vamos a entrar en los retos y las dificultades, hablemos de retos y desafíos de cada una de las fases.
porque bueno, cada una tiene sus momentos y sus tiempos y las etapas por las que pasan las personas, ¿no? En la primera fase de acogida estamos hablando de personas recién llegadas a España, llevan un mes, como mucho, en el tiempo en que se tarda en hacer unas pruebas de análisis clínicos, médicos, una identificación y saber quién es esa persona y una solicitud de protección internacional, pues pasa a nuestros recursos, pasa a nuestros centros, a los CAR, a los otros pisos, otros centros de acogida de entidades, a otros pisos, y bueno, pues empiezan a suceder una serie de cosas. Para empezar, tenemos unos antecedentes de esas personas y bueno, como ya ha entrado en profundidad en el tema, no quiero extenderme, los componentes emocionales que conlleva una protección internacional. Estamos hablando de personas víctimas de violencia, conflictos bélicos, violencia hacia sí mismos, hacia otras personas, visión de violencia, torturas que implican, bueno, muchas veces, como ya también ha comentado mi compañero, cuando se da a entender un no quiero integrarme, a veces un no puedo integrarme. Y entonces es lo que tenéis que pensar, las personas no hacen muchas veces lo que quieren, sino lo que pueden. Y eso lo tenemos muchas veces en cuenta cuando tenemos que integrar, sobre todo integración laboral, formación para el empleo y cosas así. Hay personas que no pueden iniciarla porque tienen que superar unos componentes emocionales primero. Después, el reto más grande que tiene una persona extranjera, dependiendo de la nacionalidad, evidentemente, es el aprendizaje del español. España no es un país como Dinamarca o como Suecia, en el que se puede trabajar en inglés o se puede integrar uno medianamente en inglés. En España o hablas español, o bueno, en Sevilla, ¿no? En un barrio de Sevilla, o hablas español o no vas a sevillano nunca. De hecho, tenemos ya algunos antiguos solicitantes que son ya más andaluces, ¿no?, que iraquíes o que sirios, porque bueno, van ya llegando a esa etapa. Ahora, por ejemplo, esto va cambiando mucho, ahora tenemos una amplia población venezolana, salvadoreña, hondureña y bueno, pues tenemos una integración mucho más rápida, pero si hablamos de la figura del refugiado, hay una población amplia también de África y de Asia que tienen que pasar los primeros 6 meses, 8 meses de su vida integradora en España solo aprendiendo español. Después, por supuesto, tiene que saber dónde vive, contextualizarse, hay unos sistemas políticos, sociales que no conocían esas personas y a los que tienen que introducirse. Y una cultura, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, las personas que empezamos a trabajar esto a finales de los 90, primeros 2000, se hablaba mucho del choque cultural. Yo creo que ya no existe tanto, porque ya Internet, los medios de comunicación y todo esto hacen que las personas pues conozcan un poco más el mundo. Y entonces, bueno, no existe tanto choque cultural como existía en los 90 con una persona africana que llega a España, pero sigue existiendo algo, evidentemente tenemos que manejarlo. Existe también un contexto familiar. No os imagináis la dificultad que puede presentar la integración de una persona cuando solo está esperando al momento en que pueda venir el resto de su familia. Cuando vivir en España es esa etapa ahora mismo. No hay paso adelante, porque hasta que no venga la familia no existe ese paso. Y bueno, pues en multitud de situaciones personales, porque las personas es decir, hablamos de refugiados, de personas refugiadas, pero eso no es una entidad, como he dicho, abstracta, sino que son personas que tienen unas cosas que dejan en África, que dejan por ejemplo, situaciones personales, pues hay una circunstancia muy concreta con los adolescentes. Los adolescentes tienen aparte de que los adolescentes tienen ya una especie de fase por la que tienen que pasar, ¿no?, que implica ciertas cosas, pues rebeldía, cierto negativismo, pues los adolescentes refugiados tienen un añadido de no haber sido consultados en el proceso de migración o de salida de su país, cuando a lo mejor tenían una vida allí que no querían haber abandonado y se ha roto esa fase de adolescencia, ¿no? Y otras muchas situaciones personales de las que podríamos hablar. Sobre la segunda fase, hablamos ya de una persona que ya no está con nosotros, ya no está en un proceso de institucionalización, porque los centros son una institución, no dejan de serlo, llenas de normas, de reglas, quita independencia de una persona porque le tenemos que decir a qué hora tiene que comer, a qué hora tiene que acostarse, a qué hora tiene que entrar y salir. Es decir, bueno, pues no dejamos tenemos que tener normas, porque evidentemente los centros de acogida en España empezaron sin normas y se llegó a situaciones un poco complejas, ¿no? Entonces tenemos que tener ciertas normas que todo lo que implica la convivencia de 100 o 120 personas juntas. Pero existe después una fase de integración en la que las personas se van a un alojamiento financiado por una entidad. Hablamos de la segunda fase de acogida y se presentan otra serie de dificultades. Primero,
que conseguir que le alquilen un piso a una persona sin contrato, con una documentación temporal, sin nómina, sin avalista, bueno, pues imaginar, eso ya es un reto de intermediación nuestra por parte de las personas refugiadas o solicitantes de asilo, que tenemos que estar, yo he tenido hasta pagos de fianzas en mi despacho, o sea, imaginaros cómo estamos hablando ya de cosas que tiene mucha dificultad. La formación para el empleo también, tenemos que formar a las personas no solo en unas destrezas laborales, sino en una cultura laboral. Las culturas laborales en origen no son tan sencillas de asimilar a las nuestras. ¿Cómo vamos a explicar a un empresario que una persona tiene que rezar varias veces al día? O que en Ramadán pues a lo mejor está más cansado, ¿no? Hablando de las personas de religión musulmana. O bueno, o muchas peculiaridades de las personas también de América del Sur, o de Ucrania, o de Argelia. Es decir, nosotros hicimos algunas investigaciones hace años sobre culturas laborales en origen, pero dejan de estar vigentes porque como cambian los flujos y cambian las personas, pues bueno, ya si entraron no sé cuántos argelinos un año, al año siguiente son somalíes, entonces deberíamos hacer investigaciones cada año, pero afecta mucho al mundo laboral. Igual que los empresarios muchas veces no se dan cuenta del gran potencial que tienen las personas refugiadas, que evidentemente no quitan el trabajo a las personas locales, sino que cubren puestos que las personas locales no podrían cubrir. Por ejemplo, el caso de una persona que conseguimos colocar, ya se le acabó un poco el trabajo por el tema de Libia, pero era un libio que hace años pues se dedicó a un trabajo de exportación de maquinaria industrial a Libia, y solo si no lo hacía él no lo iba a hacer otra persona, porque es un trabajo bastante difícil para un local, ¿no? Cosas así de decir. Nosotros nos dedicamos un poco en esta fase también, y las entidades sociales, a la sensibilización en el mundo empresarial, ¿no? A dar ese mensaje del potencial que las personas refugiadas tienen, que no existe muchas veces en el de los locales. ¿Cómo vamos a decir un poquito más? Vamos bien de tiempo. Bueno, y pasado esa segunda fase en la que Ahmed está ahora terminando, bueno, ya él pasaría a una fase de independencia en la que las ayudas económicas, pues tenemos evidentemente, pasan 18 meses o 2 años en casos de personas muy vulnerables, pero no podemos estar manteniendo económicamente a las personas refugiadas siempre, entonces tenemos que hay un momento en que tiene que acabar, y esas personas pues tienen que insertarse en el mundo laboral, intentar valerse por sus propios medios, y es la fase que hablamos de independencia. Aquí pues tenemos lo mismo, seguimos con la integración laboral, con la vivienda, mantener una vivienda o sea, ya la han buscado, pues ahora mantenerla, seguir integrándose en el barrio, que muchas veces no es fácil. Es muy fácil en Sevilla vemos barrios como la zona norte del Cerezo, pues que tiene una población latinoamericana que está súper integrada, pero después vemos otros barrios que están más guetificados, que es donde están africanos, o bueno, entonces hay que trabajar también en eso. Y después, bueno, el equilibrio cultural, tanto de la sociedad de acogida como de los extranjeros, no quedarte en casa haciendo solo lo tuyo, sino intentar hacer algunas cosas también que hacen los locales, y no hacer solo las que hacen los locales, sino mantener también algunas tuyas. Pues, bueno, es muy difícil, pero sería lo ideal. Hasta ahora me he centrado bastante en las personas extranjeras, las personas refugiadas, y ahora voy a plantearme qué tiene que hacer o qué podría hacer la sociedad de acogida, o que es la otra parte, que es el otro agente de integración, que somos nosotros, y sois vosotras también. Lo primero es la sensibilización. Hacemos muy poco. Lo que hacemos nosotros lo hacemos últimamente a coste cero, porque no tenemos ningún tipo de subvención para eso. Entonces, bueno, vamos a los institutos, secundaria, formación, formamos a profesionales en universidades. Ahora esta semana pasada hemos estado con el Ayuntamiento de Sevilla formando a los técnicos de empleo que se empiezan a trabajar en la integración laboral de personas refugiadas. Bueno, pues eso lo tenemos que hacer pues por la buena voluntad de los técnicos que trabajamos en este ámbito. Debería estar más integrado en el sistema educativo, quizás. Es otra cosa que, bueno, echamos en falta, un sistema educativo que tenga, pues, no asignaturas, pero parte de las asignaturas, y la universidad también, porque nosotros vamos a los máster, vamos a las asignaturas, pero bueno, que en los currículum deberían introducir este tipo de contenidos, que son bastante actuales e interesantes. Y por supuesto, y una cosa que tenemos que agradecer mucho a la población española, y en concreto andaluza, porque es la que conozco, es que cuando empezó el conflicto sirio, cuando empezaron a hablar de que venían muchas personas y se empezó a acumular la gente en Turquía, en Hungría, otros países, yo tuve
tengo una carpeta en mi cliente de correo electrónico lleno de solicitudes de personas que empezaron a decirme que querían acoger a familias, acoger a niños, y bueno, pues lo llené porque quería dar respuesta a todos uno a uno, agradeciéndolo. Evidentemente no hacía falta porque tenemos un sistema de acogida bastante profesional y bastante bien organizado, y para lo que había en España no hizo falta en aquel momento, pero quise agradecer uno a uno a las personas que quisieron colaborar con nosotros. Igual que ahora mismo, pues quiero agradecer vuestra atención y muchas gracias. Si tenéis ahora en el turno de preguntas podemos seguir hablando de todo esto. Muchas gracias.